Le damos gracias a Dios, estamos ya casi al final de este año 2019, este es el penúltimo domingo 22 de diciembre del 2019 y estamos aquí alabando y bendiciendo el nombre del Señor. Hoy tengo un mensaje que es por algo que Dios puso después de mis oraciones en el corazón y se llama soberbia versus humildad. Y está tomado del Salmo 19, versículo 13, donde el salmista, que está hablando de la palabra de Dios, finalmente termina con dos versículos, pero el que nos interesa, el 13, dice: preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Si hay un hombre que pudo haber levantado una actitud como es esa de soberbia, pues es David, porque David escribe eso. Porque David fue desde muy niño, casi como un adolescente, un triunfador. De tal manera que el poder y la fuerza de Dios estaba con él y hacía grandes cosas, hacía prodigios. A usted le parece fácil que él, siendo un adolescente, defendiera el ganado que le había encargado su padre, Isaí, y que se enfrentara al león y al oso. Eso parece fácil, pero no es fácil. También, habiendo sido el octavo hijo, pues no lo llamaron cuando el Señor había ordenado que ungieran a un hijo de Isaí por el futuro rey de Israel. Y lo mandaron llamar tardíamente. Pero él fue ungido por Samuel con un cuerno de aceite y de poder. Siendo también muy joven, se enfrentó a Goliat y lo venció con una piedra que el Señor nos habla, le colocó entre ceja, boca y oreja, como dirían, en su frente, y aquel cayó. Así también llegó a ser un rey. Durante 40 años reinó en Israel, en todo Israel, y fue cuando el Señor le dio el territorio más amplio. No ha habido, bueno, como herencia, lo tuvo Salomón, pero él sí pudo ver cumplido, ¿verdad?, la palabra del Señor prometida a Abraham. Y lleno de unción, pudo tener ahí la presencia de Dios, reunir los materiales y ser considerado el salmista por excelencia, un hombre lleno del Señor, no sin errores. Y él dice, ¿verdad?, preserva a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. ¿Podía este hombre presumir, como vamos adelante a ver qué significa este término? Sí. ¿Podía este hombre ser un altivo? Sí. ¿Podía este hombre sentirse orgulloso? Sí. Porque tenía las bases para hacerlo. Y ni aún teniendo las bases, él deseó esto y le dijo: preserva a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoree de mí. Entonces seré íntegro y estaré libre de gran rebelión. Hoy estoy aquí teniendo este tema con usted, porque el Señor puso un orden, no un orden tanto para mí, sino una orden. Y Él me dijo: yo quiero que la congregación y los que escuchan esta palabra sean libres de soberbia, porque a unos no están enterados y otros sí, pero hay soberbia, y esa soberbia está impidiendo bendición y está levantando que yo me haga adversario aún de mis hijos y mis siervos. Grave. Y el Señor me va a hacer transitar en la Escritura
juntamente con usted y muy rápidamente para que aprendamos un poco acerca de ello. El tema también se llama soberbia versus humildad. La orden que yo tenía de parte del Espíritu es hablar de la soberbia, para enterar al pueblo y romper cualquier soberbia en nosotros que esté impidiendo la bendición de Dios. Pero ¿sabe qué? Cuando estuve estudiando esto me encontré algo, que no puedo tratar la soberbia sin ver que Dios lo que tiene por propósito de su pueblo es llevarlos a la humildad. Por eso se llama el mensaje soberbia versus humildad, ¿sí? Pero se refiere a ti y a mí. O estoy en la soberbia, o estoy en lo contrario a la soberbia, que es la humildad. Y si estoy en la humildad, estoy contrario a la soberbia, porque estos son totalmente una antítesis, es decir, son contrarios, son lo opuesto. Y Dios nos va a enseñar varias cosas. Y voy a mostrarles en la Escritura, voy a apurarme porque tengo 4 ejemplos que darle, que de ahí, yo creo que de ahí va a aprender más que lo que yo le pueda enseñar acerca de algunas cosas de la soberbia. Y finalmente, como conclusión, yo le voy a dar un concepto de la soberbia que obtuve después de estudiar todo esto. Concepto que no está en ningún libro y concepto que no está en ninguna página de internet. Concepto que salió de lo estudiado y de lo que el Espíritu puso en mi corazón. Y esa es la estructura del mensaje. Ahora vamos pues a apurarnos porque hay mucho que hablar hoy. Primero, ¿verdad? Nosotros vamos a ver que Dios aborrece la soberbia. Vamos a Proverbios capítulo 8, versículo 13. Y muchos aprendimos este versículo, pero yo solo lo voy a aplicar a la soberbia. Y dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Pero lo digo en la parte 2, dice, la soberbia y la arrogancia y el mal camino y la boca perversa aborrezco. ¿Quién dice esto? El Espíritu. Dios dice, Dios aborrece la soberbia. La palabra que aquí se usa, para que usted vaya entendiendo lo que después voy a decir, significa arrogancia, ser un levantado. ¿Cuántos a veces nos molesta que alguien te diga, no seas levantado? Y nos estamos refiriendo a una persona que está en soberbia. O cuando a veces platicamos con alguien y nos está compartiendo, ¿verdad?, de él o de su familia y está presumiendo mucho y se da la media vuelta y no tuvimos el valor de decir, cuando ya se va decimos, qué bárbaro, qué levantado es un levantado. Ser un levantado, ser un altanero, ser altivo o creerse mucho o crecerse, alguien que se crece. Esto es lo que significa esa palabra. ¿Sí? La Escritura nos dice que Dios resiste a los soberbios y nosotros ahora nos iríamos a Santiago capítulo 4. Aquí voy a querer que vayamos rápido, versículo 6, y dice la Escritura, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La palabra aquí, ¿verdad?, que se usa, uperéfanos, significa aparecer por encima de otros. El soberbio quiere, en ese sentido vemos que es como una apariencia o quiere aparecer, mostrarse, ¿sí?, manifestarse por encima de otros. Denota una preeminencia. Vuelve a repetir, como en el término en el hebreo, arrogancia, prepotencia, es alguien que desdeña, ¿sí? Y vamos a comprobar todo esto, y ahí en primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5, dice de esta manera, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Estamos hablando de que Dios aborrece la soberbia.
No quiero que cometamos ese error doctrinal de decir, esto solo está para los de afuera. Excepto de un pasaje que voy a leer en un momento en Isaías, donde habla de un juicio general sobre los soberbios. Todos los pasajes, o en su mayoría los pasajes de que habla la Escritura en contra de la soberbia, están dirigidos al pueblo de Dios. Están dirigidos a los que nos decimos hijos de Dios y siervos de Dios. Así es que aprendamos para ver en qué en nosotros pudiera ver si un rasgo o en una raíz o un dejo de soberbia, y corregir eso, porque Dios no se agrada, a Dios aborrece eso totalmente. Salmo 94:2. Les dije que los voy a llevar aquí rápido porque quiero llegar a los ejemplos que vayamos a aprender muchísimo. Ahí, y dice la Escritura en el Salmo 94:2: engrandécete, oh juez de la tierra, da el pago a los soberbios. Entonces dice que el Señor es el juez de la tierra y se engrandece, y Él da el pago a los soberbios. Ya vimos un poquito de todos los sinónimos que nos hablan de alguien que se está comportando en esa conducta. Vamos a mirar, ¿verdad?, que esta palabra es la que vimos en Salmo, y eso es lo que significa, ¿sí? Arrogancia, presunción, ¿verdad? Pero tiene un poquito más. Le voy a dar otro sinónimo. El soberbio, dice en este pasaje, es el que es insolente o ser insolente. Y a veces nosotros estamos platicando con alguien y se porta altanero y se porta enojo y empieza a proferir cierto lenguaje, y nosotros decimos, qué persona tan insolente. Entonces se está hablando de soberbia. Una persona insolente es una persona soberbia. Para que usted vaya entendiendo, y si hay alguna cosa en nuestra vida que el Señor dijo que tenemos que corregir, debemos de corregirla inmediatamente en cuanto a nuestras relaciones que tenemos con los demás. Lucas capítulo 1, vámonos hasta allá, versículo 51, ya voy llegando, y dice la Escritura, ¿verdad? Hizo proezas con su brazo, espació a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Fíjese nada más, es el Señor diciendo que es un Dios que hace proezas, pero que Él esparce a los soberbios. Él los esparce, que es una manera de decir, te voy a poner en calma. Romanos 1:30, para que usted vaya entendiendo todo lo que el Señor nos quiere hablar el día de hoy. Está hablando de aquellos que no quieren recibir la verdad de Dios, que no quieren recibir la palabra de Dios, que no quieren recibir a ese Dios, ¿verdad?, que muestra a través de la creación que es el Dios vivo y verdadero. Y dice que son murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a sus padres. Wow, entonces uno o una que es desobediente a su padre es un soberbio o una soberbia, ¿sí? Y estamos ahí hablando fuerte. Segunda de Timoteo 3:2. Vámonos hasta allá. Dice la Escritura: porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Nos está hablando de otra vez de una conducta. Vamos a dejar ahí. Queda bien comprobado que entre nosotros los hijos de Dios y entre nosotros los siervos de Dios debiéramos de tener una oración como la de David. Por eso empecé con este versículo. ¿Sí? Preserva a tu siervo de las soberbias, que no se enseñore en mí, entonces seré íntegro y estaré libre de gran rebelión. Porque no corresponde, porque si Dios aborrece la soberbia,
¿Debiera el Hijo de Dios y el siervo de Dios practicarla? Definitivamente no. Estamos adelantando algunos comentarios, pero los vamos a estar repitiendo. La soberbia o orgullo o altivez o arrogancia no tiene lugar en la vida del cristiano como justo. Por eso es que David levantó este salmo allí en el Salmo 19, versículo 13. Pero vamos a ver Proverbios 15, 25. Vámonos hasta allá. Y dice la escritura de las... Ya voy llegando. 15, 25. Y dice la escritura así: Jehová asolará la casa de los soberbios, pero afirmará la heredad de la viuda. Bueno, dejamos la primera parte. Jehová asolará la casa de los soberbios. ¿Entiende lo que es asolar? ¿Sí? Es una presencia de Dios en adversidad y estar ahí en continuo aborrecimiento, en una contrariedad. Y está hablando que va a asolar la casa de los soberbios. Entonces, una casa que es asolada por el Señor, pues no va a prevalecer o se va a debilitar. No voy a explicar más, me gustaría explicar cada uno de los versículos, pero que el Espíritu de Dios explique a cada uno de nosotros, ¿verdad? La palabra que ahí se usa significa altivo, ¿verdad? Vamos ahora a Proverbios 29, 23. Aquí hay el libro de los Proverbios, así se llama por su versión de los 70, que viene del griego, pero en hebreo es mashal y significa una enseñanza suprema. Vamos a ver aquí una enseñanza suprema en Proverbios 29, 23. La soberbia del hombre le abate, pero el humilde de espíritu sustenta la honra. La soberbia del hombre le abate. Finalmente, ¿verdad? La soberbia empieza a traer un abatimiento, empieza a traer un vacío, porque Dios lo que está haciendo en los que somos sus hijos y sus siervos es, bueno, estás en soberbia, te voy a abatir, y ¿sabes qué? Hasta que te humilles. Entonces, la soberbia del hombre le abate, hay una consecuencia, hay un abatimiento, y esta es una enseñanza suprema que el libro de Proverbios tiene. Vamos a comprobar lo que es lo que dijo Jesucristo. Vamos a Mateo 23, versículo 12. Mateo 23, versículo 12. Y dice la escritura de esta manera: porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces el Señor, este es un término, ¿verdad?, similar, enaltecerse tiene que ver con un sinónimo de la soberbia, y el Señor Jesucristo habla de que el que se enaltece será humillado, entonces será abatido. Entonces vemos que está usando algunos términos el Señor para decir qué es lo que pasa con aquel que está practicando esta manera de vivir. Lucas 14, 11, que es el contexto. Vamos hasta allá. Y dice la escritura: porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esto comprueba esa enseñanza suprema que tenemos en Proverbios 29, 23, y ahora dicha por el Señor Jesucristo. ¿Sí? A veces el que está en soberbia cree que está bien, no lo ve, o si lo ve aún, dice, se jacta de su soberbia, se siente bien con su soberbia. Hay gente que nosotros entendemos que son soberbios hasta por la manera en que caminan, hasta por la manera en que mueven su cara, hasta por la manera en que mueven sus manos, a la forma en que hablan, es decir, todo en la manera en que caminan, en la manera en que mueven sus ojos y su cara, ¿verdad? Hay gente, ¿verdad?, que
Yo creo que podemos mover las cejas, pero hay gente que mueve la ceja y cuando está en soberbia hasta la para más, ¿sí? Eso se llama una actitud de soberbia. Y nosotros lo percibimos cuando nos acercamos a esas personas y lo comprobamos porque cuando empieza a hablar, empieza a tener palabras de soberbia y nos percatamos que está tomando no una posición de autoridad, sino de soberbia. Y vamos a ver este versículo: no te jactes en tu soberbia. Vámonos allá, ¿verdad?, a buscar esa palabra, ¿sí? Porque es una exhibición arrogante. Regresamos a Santiago para que veamos, ¿verdad?, esta idea. Capítulo 4, pero ahora hasta el versículo 16. Y el Señor ahí nos está dando la palabra, dice: pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, toda jactancia semejante es mala. Vamos a ver una actitud aquí muy clara con respecto de esa jactancia, ¿sí? La palabra aquí que se usa en el griego significa una exhibición arrogante, una vanagloria, una exhibición arrogante, ¿sí? Una cosa es que nosotros nos vistamos para el Señor y estemos presentables al Señor, y otra cosa es una arrogancia, ¿sí? De tal manera, una cosa de vanagloria, ¿verdad? Sí. Hace algunos años me dijeron: mira, aquí viene un gran siervo de Dios y quiere ver si lo dejas predicar. Le dije: bueno, pues que nos dé de momento, ahorita no, le dijo, porque hay un orden aquí en el culto, no puede, pero pues que nos dé un testimonio. Pero cuando él se subió, hacía así el brazo. ¿Y sabe cuál era el propósito? De que le vieran una esclava de oro así de gruesa. Eso es una exhibición de soberbia. Lo que quería ver, lo que quería que vieran es que qué bárbaro. No me interesa un testimonio en donde hay una exhibición exuberante de algo, ¿verdad? Me dice un siervo, bueno, supe de un siervo que dijo: no, yo a mi esposa la estoy mandando modificar la carrocería para que cuando pase al frente conmigo vean qué esposa tan guapa y qué cuerpo tan especial tiene. ¿Qué es eso? Soberbia. Les acabo de dar que esa palabra, y se las voy a volver a repetir, significa exhibición arrogante, vanagloria, ¿sí? De tal manera que es una exhibición de arrogancia. ¿Sí? Y todos, ¿verdad? Estaban hasta aplaudiendo en la iglesia. Yo no aplaudí, yo dije: yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que la esposa del siervo debiera de ser una mujer bien vestida, pero una mujer que se muestre con dignidad y que no esté en ninguna clase de exhibición. Si no, la iglesia no es pasarela. No sé si me estoy explicando. No es pasarela. De tal manera que eso nos está mostrando, y son siervos de Dios y los usa el Señor, pero tienen ahí la mano de Dios en su contra porque hay soberbia. ¿Sí? Bueno, estamos corrigiendo algunas cosas que no vamos a condenar a nadie. Estos son ejemplos, allá cada quien sabe, pero cuando yo veo esto le digo: Señor, preserva a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. ¿Sí? Ahí subiendo, dije que iba a explicar, vamos a Santiago 4, del 13, y vamos a leer hasta el 17, y dice: vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida?
ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, en lugar de lo cual debieras decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Amado hermano, fíjate nada más qué cosa nos está enseñando el Señor en cuanto a la soberbia. Aún el Señor quiere que en las cosas que hacemos y en el uso de nuestro tiempo en esta tierra, en el Cronos, lo tomemos en cuenta a Él. Señor, en tu nombre voy a salir a trabajar. Toda vez que yo salgo de mi casa, ¿verdad? O que voy a trabajar en tu nombre, voy a trabajar. En tu nombre ahorita yo estoy predicando. Yo salí, Señor, en tu nombre, vamos a salir, vamos a transitar. Y si tú quieres, vamos a llegar con bien y vamos a servirte y vamos a hacer labores de diaconía y vamos a ministrar y vamos a predicar. En tu nombre, Jesucristo, si tú quieres. ¿Cuántos van a cambiar, verdad? Porque luego dicen, no, pues yo no necesito para eso es religiosidad. Yo salgo y entro y veo acá y dice ahí, ¿verdad? Y vamos a salir mañana y voy a ir aquí y voy a ir allá y voy a traficar y voy a ganar y voy a regresar y todo y voy a ser muy triunfador. Dice, si tú no dependes en cuanto a tu tiempo y a sus actividades de mí, te estás jactando en soberbia. ¿Cuántos vamos a cambiar y vamos a salir en el nombre del Señor? Si nos levantamos así, si comemos así, si transitamos así, va a haber una mayor seguridad. ¿Por qué nos pasan ciertas cosas? Porque hubo soberbia. Y me refiero a cosas que decimos, no debiera haber pasado esto y pasó. Por soberbia. Porque el Señor dice, ahora te pasan porque voy a asolar tu casa, voy a asolar tu vida y porque te voy a humillar y te voy a quitar esto y te voy a quitar aquello y te jactas en tu soberbia, pues ahora vas a ir a ese lugar y vas a hacer tus labores y no te van a resultar. Y al trabajo donde te estabas te van a correr. Y el servicio que dabas, te lo voy a quitar. ¿Le suena? Este año el Señor nos ha tratado fuerte, muchas cosas. ¿No quizá el Señor quiera quitar alguna soberbia? ¿No quizá el Señor quiera quitar que te has sentido más que los demás? ¿Que te has puesto en un lugar que no te corresponde? Bueno, no me quiero detener mucho porque tengo muchos versículos, pero quiero darles también esa parte de sabiduría que el Señor me ha dado, ¿verdad? Muy, muy fuerte, ¿verdad? De tu corazón sale la soberbia. Marcos 7:22, fíjate de dónde sale. Porque nosotros nos fijamos en cosas, pues groseras. Ahorita aquí hay ciertas cosas groseras, pero nos parece que la soberbia pues es un pecado perdonable. Así es perdonable, pero también los otros. Y dice en Marcos 7:22, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Todas. Así es que algunos dicen, no, pues, en mí no hay lujuria, no hay lascivia, no estoy pensando en el enrolador, pero soy soberbio, soy soberbia. También el Señor dice que está saliendo de tu corazón y que también eso contamina. Porque ¿qué pasa cuando te encuentras a un carnal o te encuentras a un impío y le tratas con soberbia? Y entonces, ¿qué es lo que hace esa persona? Te regresa a la soberbia.
tú dices que te crees mucho, que eres mucho, que esto, pues ahí te voy yo, mira, yo y esto y esto. Yo a veces escucho platicar a personas, ¿verdad? Que están platicando, ¿verdad? Y le dicen, oye, no, mira, en mi casa, mi trabajo, mis hijos, esto y aquello, lo que hago. Y están presumiendo y están en soberbia. Y entonces la otra persona dice, no, pues eso no es nada, mira, yo esto y aquello y aquello. Y hasta mienten, le suben más, con tal de que soberbia tapa soberbia. ¿Te has comportado así algunas veces? Tengamos cuidado. No estamos en competencia, ¿verdad? No estamos en competencia. Sí, porque hay mucha gente que aún en el nivel eclesial y ministerial nos ponen en competencia, ¿sí? Y yo eso nunca lo he aceptado porque ahora lo entiendo más claramente con este mensaje. Yo no voy a entrar en una competencia porque la competencia para ver quién es mejor y quién sirve mejor es soberbia. Simple y llanamente, como hijos de Dios y como siervos de Dios, tenemos que hacer lo que Dios nos mandó en el lugar en que estamos y estar contentos y alabar y bendecir al nombre del Señor. Y si a otro Dios le da más, qué bueno, que Dios lo bendiga. Muy bien, oí un amén, gloria a Dios. Los demás pues están pensándolo. Bueno, vamos a seguir adelante, ¿verdad? Dice ahí, como iglesia damos lugar a la soberbia. Vamos a ver esto, fíjese, como iglesia, 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 20. Vamos, ya voy llegando, y dice la escritura en el versículo 20, pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. ¿A quién escribieron esta carta? ¿A quién? A la iglesia local en Corinto. ¿Ya vieron la lista? ¿Debiera de haber eso en la iglesia? ¿No dijimos que al justo no le conviene eso? ¿Que al siervo no le conviene eso? ¿Debiera de haber eso en la iglesia? De ninguna manera, pero dice que los de Corinto eran soberbios. ¿Y por qué eran soberbios? Porque era una iglesia que estaba en un lugar de mucha prosperidad. Era un puerto. Era un lugar donde había mucha idolatría. Era un lugar donde había mujeres muy hermosas y hombres muy guapos. Era un lugar, amado hermano, donde había mucho conocimiento de hombre. Era un lugar que estaba lleno de las filosofías de los griegos y de los romanos. Y, amado hermano, era un lugar donde también, ¿verdad?, la propia iglesia llevaba todo eso que en el mundo había y lo ponía allí en la iglesia. Y, amado hermano, la iglesia de Corinto tuvo que ser exhortada. Dice, voy allá. Y dice Pablo, ¿verdad? Sé que ustedes no quieren lo que yo tengo y esperan de mí otra cosa. Pero ¿saben qué? Ustedes andan en soberbia. ¿Cuántas iglesias aparentes conocemos, verdad? Que dicen, te amo mucho, pero finalmente vemos que lo que están queriendo es una apariencia y lo que están queriendo es un acto de soberbia y un acto de presunción. Vean todo lo que tenemos. Una vez me dijeron unos hermanos, oye, ¿y a ti no te gustaría ir a la iglesia de cristal allá en Estados Unidos? A mí me gustaría ir donde está la presencia de Dios. Es que es un lugar tremendo, hay un estacionamiento tremendo, va miles de personas, es una iglesia hermosa. Pues qué bueno, que Dios los bendiga, pero a mí no me interesa. Y no quisieras tener una iglesia así, tampoco me interesa. Yo lo que quiero hacer es la voluntad de Dios. No me interesa ir. Por cierto que ese estacionamiento tan grande, pasaron un paneo y encuentran allí en el estacionamiento, ¿verdad? En esas iglesias muy grandes,
haciendo el sexo a una pareja. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? Bueno, algunos dirán, se colaron los impíos, y que tal si eran cristianos carnales y no se colaron los impíos. ¿Qué cosas tan tremendas nos lleva cuando hay esa soberbia en nuestro corazón? Tengamos mucho cuidado en que no sea así. Nosotros tenemos que buscar que en la iglesia no se le dé lugar a la soberbia, se le dé lugar a la sujeción y a la humildad delante de Dios. Vamos a seguir porque si no me quedo muchísimo, ¿verdad? Esta palabra que se usó aquí significa hinchamiento, engrandecerse, envanecerse, hacerse notar. Fíjense nada más, entonces tenemos otro sinónimo. El soberbio es uno que está hinchado. O el otro es el de abajito, no seas inflado ni hables palabras infladas, cosas soberbias. Segunda de Pedro 2:18. Ahora ya vamos a las palabras. Y dice la Escritura, pues hablando palabras infladas y vanas, quiero decirle que, aunque parecen muchas palabras, es un solo término, uperoncos, y quiere decir el que habla palabras infladas, el que es un inflado, que habla soberbias. Tengamos mucho cuidado con esto, por favor, hermanos, porque yo puedo hacer esto, yo puedo hacer aquello. No hables palabras infladas, no hables palabras vanas. Es que yo esto y es que yo aquello. ¿Sí? ¿Qué aprendimos cuando estuvimos hablando acerca de la ira? Y está ahí en Santiago. ¿Sí? Dice, prontos para oír, tardos para hablar y tardos para airarse. ¿Sí? Entonces, ¿qué vemos? Que el soberbio es muy inflado. No, es que yo esto y es que yo aquello, yo te puedo. Y hay gente que promete cosas, yo te ayudo en esto. Sí, a mí me ha tocado mucho. Yo esto y aquello. Ah, bueno, órale. Y después, nada. Esas son palabras soberbias, esas son palabras infladas, son palabras vanas. ¿Sí? Así es que tengamos cuidado, vamos a quitar esa manera de hablar y esa manera de comprometernos y que aprendamos, ¿verdad? Que mejor hable poco, pero no hable como el Infonavit, ni como el Fonacot, ni hable como el banco, a crédito, hable al contado. Y si dice algo, cúmplalo. No hables menos delante de Dios palabras infladas. Aquí hay gente que le ha prometido al Señor, Señor, si tú me das esto, yo te doy esto y aquello y te cumplo esto. ¿Y sabe qué? Ya no están aquí. Le hablaron al Señor palabras infladas. Eso es soberbia. Y sí, una vez que vino una de esas personas, se molestó mucho porque llegó muy tarde y no estaba la puerta abierta. Y si estuve acá afuera, bueno, pues llega temprano. De por sí que aquí nos alargamos en la escuela de crecimiento espiritual y no hay pretexto, pero pues si llega más tarde y se queda allá, después de que la escuela de crecimiento espiritual se alargó y se alargó la alabanza y todo, y todavía enojarse, soberbia, hay soberbia. Vamos a ver, no seas pues inflado. Otra, para que acabe de entender el término, no seas autocomplaciente, no seas uno que buscas, uno que es por su propio, dominado por su propio interés. No seas sin consideración a los demás. Yo le puse esto, egoísmo. No seas pues obstinado, contumaz. Eso quiere decir necio y rebelde. La palabra es otra palabra diferente ahí en griego que nos habla de esa gente que se autocomplace, ¿verdad? Y que no considera a los demás y que busca y que está dominado por su propio interés. A veces yo he tenido que tratar con algunos de ustedes y me dicen, es que yo me merezco eso.
Te mereces eso. Yo a veces ya no le digo nada, pero le veo el letrero soberbio. Es que yo debo de tener esa satisfacción. ¿Sí, de veras? Te buscas que todos te complazcan o seas autocomplaciente y no consideras a los demás ese egoísmo. ¿Sí? Pues yo hago esto y me voy y yo me voy a descansar y me voy a divertir. Oye, ¿y tu familia? No sé. Yo trabajé mucho este año y con esto que me dieron a fin de año, yo me voy de paseo y me importa mi familia, me importa mi esposa, me importan mis hijos. Autocomplaciente. Tiene su propio interés. Trae una raíz de soberbia. El egoísmo es soberbia. Esto es mío y no te lo comparto. Y cuando estoy diciendo esto, estoy hablando en el matrimonio, estoy hablando en la familia. Oiga, si me pide algo mi pareja y se lo puedo dar, pues se lo doy. Si me pide algo mi hijo o mi hija y se lo puedo dar, se lo doy. Si no, pues oraré por él, por ella o por él. Pero debemos de quitar eso. Entonces el egoísta, el envidioso es soberbio. ¿Eres envidioso? ¿Eres egoísta? ¿Eres de los cristianos yo? Cristiano yo y después yo y nada más que yo. Eres un autades. Y mire a quién le dice esto. Le voy a leer a quién le dice eso. ¿De dónde está usado ese término? Vamos allá a Tito 1:7. Y está usado para que no se nos cuele el mosquito a nosotros los siervos y le compartamos el ministerio a cualquiera. Dice Tito 1:7, porque es necesario que el obispo, o sea que un anciano, que uno que se va a dedicar al cuidado de la iglesia y a alimentar a la iglesia y a la sana doctrina, sea irreprensible, sea sin falta, como administrador de Dios, y dice, no autades, no soberbio. Yo no tengo nada contra ciertos, cada quien sabrá en las iglesias, pero yo recuerdo una vez que fui a una reunión de hombres de negocios y vi entrar a un siervo de Dios hoy muy conocido y que tiene muchas iglesias, y vi que entraba él y no podía entrar adelante de él nadie, y venía con muchos de sus siervos y sus pastores, y todos sus pastores tenían que ir atrás de él. Nadie adelante de él. Entró así y todo, y estuvo ahí un rato y todos, uy, este hermano y tiene tantas iglesias y tiene tantos miles y uy. ¿Y tú qué dices? Que es un soberbio. Y se comprobó hace poco, porque hace poco fue a una de sus iglesias y entró y le aplaudieron y volvió a salir y era toda una pasarela larga y le volvieron a aplaudir y la soberbia. Digo, ese es un hermano cometa que quiere traer atrás la cauda. ¿Sí? Esas cosas tenemos que quitarlas en la iglesia. Hay otro siervo, ¿verdad?, que ahora ya se puso en una parte alta para que le griten y lo reconozcan. No le bastó, ¿verdad? Yo ya por eso casi ahí por el grupo de alabanza para facilidad, pero yo estoy aquí al nivel de usted. Está bien que tengan respeto por nosotros, nos reconozcan, nos den el honor a quien honor merece y haya esa consideración, pero ya casi una adoración. Le voy a dar una palabra: el soberbio se iguala con Dios. Y le voy a probar eso más adelante. O quiere igualarse con Dios. Y eso no es correcto, porque nosotros no somos Dios, nosotros somos criaturas, hijos y siervos de Dios.
amado hermano, pero hoy se está permitiendo ese tipo de adoración, ¿sí? Y ese tipo de situación en donde ya ciertos hijos de Dios, ciertos hijos de Dios no son asequibles, menos tocables, ¿no? Qué bendición poder estar en comunión con los santos. Esta semana me dio mucho gusto porque andaba una hermana corriendo por mi casa, haciendo ejercicio. Ya se está riendo la hermana, ¿verdad? Y me dio mucho gusto. Dice, ¿será o no será? La vi en la esquina. No, si era, pues me bajé. ¿A qué creen? A saludarla, a abrazarla, a desearle bien y a decirle, ay, ¿usted vive por aquí? Sí, ahí está tu casa para servirte. Aquí está la hermana. Es testigo de que, no que, escóndete, ahí viene la hermana Marta Gil. Qué bueno, ¿verdad? Pero no tenemos por qué tener nosotros esa clase de actitudes, sino una actitud de estar en una humildad delante de Dios. Muy bien. Los juicios divinos son a causa de la soberbia humana. Aquí sí les voy a enseñar. ¿Quiere ir conmigo hasta Isaías capítulo 2? Y vean ustedes lo que va a pasar. Porque algunos dicen, no, yo no soy adúltero, yo no soy hechicero, yo no soy idólatra, yo no soy fornicario, yo no soy homosexual. No, pero eres soberbio. Vamos a ver qué va a hacer el Señor con todos los soberbios, porque los juicios son divinos son a causa de la soberbia humana. Y cuando el Señor venga a esta tierra, no tolerará más la soberbia. Capítulo 2 de Isaías, versículo 11. La altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. 12. Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Les voy a leer otro saltadito. Versículo ahora 17. La altivez del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será exaltado en aquel día. Y dice el 18, y quitará totalmente los ídolos. Dios se va a encargar de eso. Capítulo 3 de Isaías, versículos 16 y 17. Asimismo dice Jehová, por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecieron y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados, cuando andan van danzando y haciendo son con los pies, por tanto el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión y Jehová descubrirá sus vergüenzas. Voy a leer un poquito más. Aquel día quitará el Señor el atavío del calzado, las redecillas, las lunetas, los collares, los pendientes y los brazaletes, las cofias, los atavíos de las piernas, los partidores de pelo, los pomillos de olor y los arcillos, los anillos y los joyeles de las narices, las ropas de gala, los mantoncillos, los velos, las bolsas, los espejos, el lino fino, las gasas y los tocados. Y en lugar de perfume aromáticos vendrá y hediondez. Ya no le leo más. Me dicen unas personas, no hombre, habías de ver la iglesia que nosotros vamos, va mucha gente, y va esta hermana, y va aquella hermana, y yo conozco, yo digo que no es hermana, porque le han modificado toda la carrocería. Porque usa una serie de afeites, porque usa esto, usa aquellos. Dicen, qué guapa. Pues yo se las quisiera enseñar que no era tan guapa. ¿No es eso soberbia? Pero ahí están presumiendo que tienen a tales y cuales personas del medio artístico y que, Dios no quiere eso. Y Dios dice que va a quitar eso, va a abatir, va
a humillar, va a quitar toda esa soberbia y que el único que puede ser exaltado es el Señor. Por eso hace rato le dije que la soberbia hace que la gente se crea como Dios. A esas mujeres guapas, es que es una diosa, no recibo. Primero no hay diosas, porque, y después, y antes, y más después, no hay más que un Dios grande y glorioso, se llama Jesucristo. No hay mujer, no hay hombre que pueda, con su hermosura, decir que pueda ser exaltado. Y el Señor dice que eso lo va a quitar de la tierra. Este capítulo 2 le está hablando a Judá y le está diciendo: tú como pueblo mío te comportas así. Aquí abajito dice: las hijas de Sión se comportan así. Ven lo que el mundo hace y están haciendo lo que el mundo hace. Y eso es vanagloria, eso es soberbia. Y las hijas de Dios no se comportan así. Yo no digo que la mujer hija de Dios no se arregle. Yo no digo que la mujer no sea presentable. Yo no digo eso. Yo lo que digo, que tengamos cuidado que ese tipo de afeites y arreglos sea motivado por la soberbia, por llamar la atención, por mostrarse, por exhibirse, porque los ojos volteen hacia el varón o hacia la mujer. Soberbia. Y Dios me dice: quitemos. Yo sé que aquí no hay eso. Lo que Dios quisiera es quitar quizá otro tipo de conductas en cuanto a la soberbia. Vamos a dejar ahí. Y las palabras que aquí se usan significa estar elevado, ser un alzado o alzada, ser un levantado, ¿sí? Vamos a ver los ejemplos de soberbia, porque ahí quiero aprender con usted. Aquí hay unos ejemplos de soberbia y de versus la humillación y del abatimiento que con humillación tuvo que traer. Vamos a ir a Daniel. Daniel capítulo 4. Y vamos a ver el caso de Nabucodonosor. Capítulo 4 de Daniel, versículos 19 al 27. Ahorita vamos a leer capítulo 4, dije, ¿verdad? Ya me puse un capítulo 5, dije, no checa. Es capítulo 4, 19, ahí está. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo, yo creo que ya me brinqué mucho, ¿verdad? A ver, permítame tantito. Es Nabucodonosor 4:19. Sí. Muy bien, sí estoy correcto. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora y sus pensamientos lo turbaban. Y el rey habló y dijo, Belsasar, no te turben ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo, Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante y en el que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey, le estaba diciendo Daniel a Nabucodonosor, pero con mucho respeto y mucha sabiduría, que creciste y te hiciste fuerte. Pues creció tu grandeza, ya ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía, cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y será mojado con el rocío del cielo y con las bestias del campo, sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, la sentencia del Altísimo. Vean cómo Dios aborrece la soberbia. Que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada,
y con la hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y como al rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino se quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Hasta ahorita usted no ha encontrado la palabra soberbia, pero démosla la vuelta y veamos lo que le dijo a su nieto Daniel después, aunque después vamos a usar ese versículo, ¿sí? Vamos a ver qué dice en Daniel 5, vamos a ver en Daniel 5 y vamos a ver un versículo aquí muy importante, y dice el 19, y por la grandeza que le dio, le está diciendo Daniel al nieto de Nabucodonosor, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida, engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue despuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Es lo que le estaba diciendo el Señor. Ahora, vamos aquí a una primera parte. Esta primera parte de Daniel 4, 19 al 27, yo le llamo la advertencia. Dios le estaba advirtiendo a través de un sueño directo que fue interpretado por Daniel: tú estás en soberbia. Te advierto que viene un juicio sobre ti. ¿A Dios ha advertido a algunos de nosotros? Y nos está diciendo, estás en soberbia. De alguna manera, si no es con un sueño, es al corazón o con este mensaje. Y dice el Señor, ¿sabes qué? Te advierto que viene sobre ti juicio, y viene humillación, y viene desolación. Como vimos, Él va a asolar tu casa. Y te voy a quitar de la posición que tienes. Te lo advierto. Pero vamos a ver qué pasó. Vamos a ver esta historia de soberbia y vamos a mirar, ¿verdad?, este ejemplo de Nabucodonosor. El cumplimiento. Daniel 4, 28 al 33. Lo leo todo. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses. ¿Cuánto pasó? 12 meses, un año. No pasa nada, Dios me reveló, Dios me está mostrando, Dios me está enseñando que deje la soberbia, pero no pasa nada. Es más, ya van 12 meses y no pasa nada. No pasa nada. Vamos a ver qué pasó. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, vean qué palabras de soberbia emitió este hombre. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Yo. El soberbio es yo, es egoísta. Para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad. La palabra majestad a veces se usa como orgullo. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos, 7 años, pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra de Dios para Nabucodonosor. Hoy en la mañana se nos decía que Dios cumple su palabra, cumple palabra de bendición y cumple palabra de maldición. Y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las aves, como las de las aves, sí.
Vamos a ver el tratamiento de Dios de cómo la soberbia la abatió con humillación, el reconocimiento con humildad, la declaración de fe, la ruptura de la soberbia y la humildad ante Dios. Ahora vamos a leer Daniel 4 del 34 al 36. Mas al fin del tiempo, 7 años, yo Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, alza tus ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, que se te devuelva la razón, y bendije al Altísimo, fíjese nada más, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todo, hoy se nos dijo, todo lo que tienes, toda la bendición viene de Dios. Sea agradecido, alábale, porque todo Dios te lo ha dado. Todos los bienes que tienes, el descanso, el alimento, el dinero, en medio de todo Dios te lo ha dado. La fuerza, el poder, el lugar donde estás, Dios te lo ha dado. Deja la soberbia. No eres tú autosuficiente, no eres tú autocomplaciente. Ya vimos todo eso, ahora vas a entender por qué te lo leí, ¿verdad? Y dice, entonces, ¿verdad? Él reconoció, ¿verdad? Cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Como yo he usado otra palabra, ¿qué te importa lo que Dios haga? No te toca a ti juzgar a Dios. ¿Sí? Aquí nosotros estamos viendo, dije hasta el 36. En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fue restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Vea cómo Dios abatió esa soberbia. Dios con humillación, Dios humilló hasta que Él se comportara como una bestia. Oh, amado hermano, ¿qué esperamos si nosotros no dejamos a un lado la soberbia? Pero yo no quiero, porque quiero darles otros ejemplos a ustedes. Y vamos a mirar, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasó en ese versículo 37? Ahora llena mi corazón y mi boca para alabar al que tiene el poder para humillar a los que andan en soberbia. Miren lo que dice el 4:37. Ahora yo, Nabucodonosor, hizo esta declaración de fe. Alabo, 1, engrandezco, 2, glorifico, 3, al Rey del cielo. Ahora él sabía de dónde le había venido la grandeza, de dónde te ha venido la inteligencia, de dónde te han venido las fuerzas, de dónde te ha venido la sabiduría, de dónde te ha venido el consejo, de dónde te ha venido el vigor, de dónde te ha venido el descanso, de dónde te ha venido la provisión, de dónde te ha venido el sustento. Ahora él lo sabía, de dónde te ha venido el poder, él lo sabía y estaba haciendo una declaración de fe, pero tuvo que ser quebrantado en la soberbia, ser humillado hasta ser como una bestia, como un animal. Oh, amado hermano, ¿qué esperamos para dejar a un lado la soberbia? Y dice ahí, al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Tampoco se quejó de este juicio. 7 años en la ignominia, 7 años en el fondo del mar, 7 años, amado hermano, privado de su razonamiento, 7 años de vergüenza, y no se levantó diciendo, te pasaste, Dios. Cuando tú tienes expresiones como esa, te pasaste, Dios, ahora estás levantando palabras violentas con el Señor, es por soberbia. Pasado lo que te haya pasado, sucedido lo que te haya sucedido, es tiempo de reflexión, y el Señor finalmente, si tú estás en humillación y clamas y lo reconoces, el Señor te va a levantar de ahí. Y dice, y Él puede humillar a los que andan, ¿qué? Repita conmigo, Dios puede humillar a los que andan con soberbia. Dios puede humillar a los que andan con soberbia. Si usted lo ha hecho y lo han humillado, es que andaba con soberbia. Y si anda con soberbia, después de este mensaje más rápido lo van a humillar.
Qué tremendo. Qué tremendo. Vamos a ver ahora el caso de Belsasar. Dele la vuelta, bueno, no la vuelta, 5:5 de Daniel. Y en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de un hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. 5:5. Después usted lea toda la historia. Versículo 16. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino. Él había hecho algo muy grave. Había hecho algo muy grave, ahorita lo vamos a ver. Pero ¿sabe qué, amado hermano? Él era nieto. Lamentablemente la soberbia a veces viene integrada en nuestro apellido. A veces viene integrado en nuestro ADN. Y amado hermano, volvemos a tener una conducta. Él era hijo de un general llamado quizá Nabido, que era hijo de Nabucodonosor. Y este Belsasar era el nieto de Nabucodonosor y tomó el reino. Pero hizo cosas indebidas y cosas de soberbia. Amado hermano, ¿cuánto vemos gente que está siendo bendecida? ¿Cuánto vemos personas que están recibiendo tanta bendición de parte de Dios? ¿Y cómo vemos que sus generaciones lo único que son soberbios? Hay en su corazón un orgullo, hay altivez, hay autocomplacencia, hay egoísmos que están dando a luz a la soberbia. Yo no solo quiero que piensen que esto pueda venir sobre las personas que tienen grandes recursos. Esto puede venir sobre cualquiera, tenga o no grandes recursos. Hace muchos años conocí a un hombre que era compositor y parecía muy humilde, pero yo vi que en él había soberbia. Y cuando una ocasión vino, yo le dije: hermano, esa aparente humildad que tú tienes no es humildad, es soberbia. Tú eres soberbio y tú no has perdonado ciertas cosas. ¿Sabes qué? No está bien delante de Dios. Dios te ha bendecido, pero deja la soberbia a un lado. ¿Y qué cree que hizo ese varón? Nunca más regresó, nunca más lo volví a ver. No aceptó que andaba en soberbia. Continuó en soberbia, pero aparentaba ser una persona humilde. No, a veces no son los recursos económicos o el punto social, aunque ahí se da mucho, sino simple y llanamente es lo que hay en el corazón. Y Belsasar no había entendido ciertas cosas. Vamos a ver qué pasó con este varón. ¿Sí? Leímos el 16, ahora voy a leer el 17. Dice: entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. Daniel era un hombre que tenía del Espíritu de Dios y dijo: de este soberbio no recibo nada. Porque esto, ¿qué pasa con el soberbio cuando te da? Te da y al rato te dice: ¿te acuerdas que te di? ¿Te acuerdas que hice esto por ti? ¿Te acuerdas que esto y que aquello y aquello? Y viene y te lo champa en la cara. Y eso se da mucho en las familias. Soberbia. Y Daniel sabía eso y dijo: no, te voy a dar la interpretación porque soy un siervo de Dios, pero no por lo que tú me estás queriendo dar. Se lo rechazó. Estoy hablando de alguien que sí no era soberbio a pesar de que tenía tanto de parte de Dios. 18 al 21. Y el Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza y la gloria y la majestad, y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida, engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Le dije que hasta qué versículo, hasta el 21, sí, hasta el 21.
Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a las de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Ahí nosotros estamos mirando. Ahora vamos a leer 22 y 23. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Ahora tú sabes acerca de la soberbia. Ahora tú ves este ejemplo. Belsasar, el nieto, conocía lo que le había pasado a su abuelo. A veces tú has visto lo que le ha pasado a un hermano, a veces tú has visto lo que le ha pasado a un pariente, pero ni así aprendes. Si se te ha puesto delante de ti eso como un paradigma, como un ejemplo, ¿por qué no aprendes? Belsasar no quiso aprender. Y tenía el ejemplo, le dijo, tú lo sabes. Hoy, después de este mensaje, tú lo sabes. ¿Vas a poder hacer un lado esto? ¿Vas a dejar que corran las cosas en tu vida y en tu familia? ¿O que corran las cosas en la iglesia como pues no pasa nada, cuando sí pasa? Muy fuerte palabra. Vamos a ver que entonces dice, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes y tus mujeres y tus concubinas bebiste vinos en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera, de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Aquí hay varias cosas que aprender con respecto a la soberbia, amado. Y nosotros vemos que hay varias cosas. Un corazón, ¿verdad? No le importa lo sagrado. Él tomó, amado hermano, ¿verdad? No aprendió de tal manera, contra el Señor del cielo se ensoberbeció, amado hermano, y la Escritura nos dice que no respetó lo sagrado, no respetó las cosas que Dios tenía por sagradas y las quebrantó. Tengamos mucho cuidado cuando hay alguna cosa que es sagrada. Para mí ha sido triste, porque les decimos a los hermanos mucho tiempo, y mucho tiempo yo compraba los instrumentos, y compraba el equipo de sonido, y compraba las sillas. Pero ¿saben qué? A los hermanos no les importaba lo sagrado. Y hubo un hermano que se robó una guitarra consagrada que valía varios miles de pesos. Y después, en la casa donde estábamos, ahora lo podemos decir, tomaron las sillas sagradas para el Señor y hicieron una fiesta pagana donde hubo alcohol. Y no les importó. ¿Por qué? Porque es la soberbia. Porque decían, ¿verdad? Esto nosotros lo damos de los diezmos, entonces las sillas y las mesas y el equipo electrónico y el equipo eléctrico y las guitarras son nuestras, podemos hacer. Hubo una persona que dijo, yo me llevo esta consola porque esta es mía. Y se la llevó. Yo me llevo esta guitarra porque esta me la asignó el pastor y esta es mía. Y se la llevó. Y dice que no respetó la cosa grande. ¿Sabe por qué no lo respetan? Porque hay soberbia. Porque se sienten los muy importantes, porque se sienten en un lugar que no tienen y porque toman las cosas que no les corresponden, como Belsasar. ¿Y qué pasó, verdad? Rápidamente yo le voy a decir lo que pasó. Dice ahí que le dieron unas palabras: fuiste contado y puesto en fin. Porque aparecieron las palabras mene, mene, tekel, uparsin. Fuiste pesado y hallado falto. Fuiste roto y dado a otros tu posición, tu reino. Oh, amado hermano, qué triste condición es la de este hombre que no quiso aprender.
Pero quiero terminar con otros ejemplos rápidos. La soberbia religiosa y moral. Vamos allá a Lucas, capítulo 18, 10 al 14. Y dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Vea la soberbia. Dios, te doy gracias porque yo no soy como otros hombres, ladrón, injusto, adúltero, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado, antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¡Wow! ¡Qué palabra! ¿Sabe qué, amado hermano? La soberbia religiosa y moral, tenemos que tener mucho cuidado. De tal manera que nosotros vemos aquí el menosprecio de este fariseo. Voy a decirte algo, porque algunos dirán, oiga, pero este hombre decía que oraba, que ayunaba, que daba sus diezmos, que hacía las cosas rectamente. Pero todo eso, fíjese bien, todo eso se vino abajo por la soberbia. Todo eso se vino abajo. Era un hombre que decía esto y aquello, y yo practico la ley y la guardo y todo. Todo eso se vino abajo por la soberbia. Porque él se creía mejor que el publicano. Pero el publicano se humilló delante de Dios y le dijo, Señor, soy malo, hago cosas malas, perdóname. La palabra propiciación ahí quiere decir, dame tu perdón, que tu sangre me limpie de todo lo que he hecho malo. El orgullo religioso y moral, amado hermano, descalificó a alguien por la soberbia, al fariseo. Pero al otro, su humillación y su dependencia y alzar sus ojos al Dios del cielo y pedir perdón, le trajo. Nabucodonosor reconoció a Dios, hizo una declaración de fe y Dios lo levantó. Hoy, amado hermano, Dios nos puede levantar, y este mensaje comunícaselo a otros que no han venido, si quizá a lo mejor no han venido por soberbia, y a lo mejor se están portando en casa con soberbia, y a lo mejor en el trabajo se portan con soberbia. Tengamos cuidado en todo eso y glorifiquemos el nombre del Señor. Muy bien, muy bien. Vamos a dejar ahí. Quiero darles a ustedes, después de lo estudiado, un concepto de soberbia. Les dije, esta era la tercera parte. Y les voy a leer lo que el Señor puso en mi corazón. Concepto de la soberbia. Es una manera de vivir que denota una conducta y comportamiento insolente, presuntuoso, arrogante, crecido, levantado, altanero, que te hace aparecer por encima de otros como prepotente, vanaglorioso, hinchado, orgulloso, desdeñoso, autocomplaciente, que busca su propio interés, egoísta sin consideración a los demás, obstinado, contumaz, es decir, rebelde y necio, que vive bajo su propia opinión y no toma en cuenta a Dios, su Creador y Señor, ni la palabra dicha por Él, sino que habla palabras infladas y vanas que tratan de destruir a otros, pero que lo destruirán a Él mismo. ¿Quieren que se lo lea otra vez? Lo vuelvo a leer para que quede confirmado. Concepto de la soberbia. Es una manera de vivir que denota una conducta y comportamiento insolente, presuntuoso, arrogante, crecido, levantado, altanero, que hace aparecer por encima
de otros como prepotente, vanaglorioso, hinchado, orgulloso, desdeñoso, autocomplaciente, que busca su propio interés, egoísta, sin consideración a los demás, obstinado, contumaz, que es rebelde y necio, que vive bajo su propia opinión y no toma en cuenta a Dios, su Creador y Señor, ni la palabra dicha por Él, sino que habla palabras infladas y vanas que tratan de destruir a otros, pero que los destruirán a Él mismo. Después de estudiar este tema, le dejo eso en su corazón. Eso sería para mí la conclusión. Normalmente en mis mensajes los empiezo explicándoles cuál es el significado. Expliqué los significados, tanto en hebreo como en griego, pero no el concepto. No lo hallé y no busqué ninguna enciclopedia para tener un concepto enciclopédico, sino esperé. Y se lo doy ahora como conclusión. Amado hermano, solo quiero decirle que el Señor está aquí presente y que está queriendo que usted y yo, si todavía tenemos por ahí algún dejo, alguna raíz, a momentos, ni siquiera eso, sí que en nosotros haya una verdadera dependencia de Dios, del Dios del cielo en todo, y hay en nosotros un cambio de actitud, nuestra manera de mirar, nuestra manera de levantar las cejas, nuestra manera de mover las manos, nuestra manera de pararnos, es su actitud, nuestra manera de hablar y los actos que realicemos por nuestra actitud y por nuestra manera de hablar, nunca denoten. Y terminamos como empezamos con el Salmo 19:13. Preserva a tu siervo de las soberbias, que no se enseñe de mí, entonces seré íntegro y estaré libre de gran rebelión. Que Dios te bendiga y bendiga esta palabra en el nombre de Jesucristo. Amén.